Hola, buenas tardes. Soy el ingeniero Portino Cristóbal. Pertenezco al Departamento de Tecnologías Ambientales. El objetivo de esta reunión es darle un mensaje informativo respecto a una situación que estamos detectando en la empresa, que es específicamente las emisiones de óxidos nitrosos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través de monitoreos, y una vez que tenemos ese monitoreo, lo que hacemos es hacer el diagnóstico. Pero para poder saber cómo se genera todo esto, debemos conocer los procesos productivos e identificar el origen para poder hacer una propuesta o propuestas tecnológicas. Bueno, vamos a hablar de una manera genérica de lo que involucra lo que es el cemento o un ADN involucrado con los compromisos ambientales. Cuando hablamos de los cementos un ADN, no podemos dejar pasar lo que es el cambio climático, protocolo de Kioto, protocolo de Río. ¿Por qué esencialmente estos tres? Porque son los compromisos ambientales que se tienen. Cuando hablamos de un compromiso ambiental, hacemos referencia a que nos estamos ajustando a las normatividades. Este tipo de normatividades son internacionales, pero también existen las normas oficiales mexicanas a las cuales nos tenemos que ajustar. Más adelante vamos a hablar un poco más detallado de estos protocolos. Para empezar, vamos a definir qué es el cambio climático. Según la Organización de las Naciones Unidas, la define como una amenaza existencial a la vida del planeta. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero afectan tanto a la salud humana como al medio ambiente. Hay dos situaciones muy importantes que son las causas que generan este tipo de contaminación, y eso se debe a las actividades antropogénicas y a los factores naturales. Cuando hablamos de las actividades antropogénicas, estamos haciendo referencia de manera general a lo que son las fuentes fijas y las fuentes móviles. Al hablar de las fuentes fijas, nos estamos refiriendo específicamente a lo que es la industria. Podemos hablar de manera global las cementeras, la metalurgia, la industria del papel y las manufactureras. Todas estas industrias necesitan energía para funcionar. Por lo general, esta energía la obtienen de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque en las diferentes etapas del proceso, de sus fases productivas, necesitan energía para fundir el material, para hacer sus reacciones químicas o generar ciertos elementos o compuestos que requieren. Entonces, a partir de ese tipo de reacciones y la quema de los combustibles fósiles, es como se empiezan a generar los gases de efecto invernadero. Pero no solamente la parte de las fuentes fijas, sino también las fuentes móviles. Cuando hablamos de las fuentes móviles, hablamos de una manera general. En este caso, hablamos de los combustibles de origen fósiles enfocados para todo el tipo de transporte, aéreo, terrestre, ferroviario y marítimo, entre infinidad de cuestiones. Pero, ¿cómo nos afecta esa generación? Bueno, es muy sencillo. Cuando en las industrias se generan estos gases de efecto invernadero y son emitidos a la atmósfera, sucede de que tenemos una capa de ozono. Ahorita está representada más gruesa, pero es una capa delgada. ¿Qué sucede? Cuando es más gruesa la capa y incide la radiación solar y rebota contra la Tierra, ¿qué es lo que pasa? Debe de salir. Cuando la capa es delgada, entonces inmediatamente la radiación sale. Pero a medida que van aumentando los gases de efecto invernadero, la capa se va haciendo más gruesa, de tal forma que se hace como un efecto, yo lo digo, un efecto de tiempo, es decir, incide el rayo sobre la superficie terrestre, rebota, pero debido a que está más gruesa la capa, vuelve a rebotar, y empiezan a hacer todos los rayos incidentes en la Tierra ese mismo efecto, y lo que empiezan a provocar es que se eleve la temperatura. Y es así como se empieza a generar aparte del cambio climático. Entonces, por eso es bien importante tener el control, en este caso de nuestra cementera, de los óxidos nitrosos y dióxido de azufre.
Pero ¿cómo nos afectan estos gases? Bueno, en el caso de los GEI, según el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, en las altas concentraciones puede provocar edema pulmonar, afecta el sistema inmunológico, daños en la piel como quemaduras, afectaciones en el sistema circulatorio y enrojecimiento cutáneo. ¿Qué afectan los gases de efecto invernadero en el medio ambiente? Una vez que salen las emisiones de gas a la atmósfera, se combinan y los factores de viento, temperatura, humedad, los factores físicos intervienen y empiezan a hacer una mezcla en la cual en ocasiones se provoca una lluvia ácida. ¿Y qué es lo que hacen estos? Empiezan a formar una capa de ozono más gruesa afectando los ecosistemas. Es como lo vimos en la lámina anterior. Pero lo grave de esto es de que no se queda, brevemente es esto, pero el problema va más allá. Un poquito hablando de la lluvia ácida, cuando se genera y cae sobre la tierra, entonces empieza a cambiar el pH, puede llegar a filtrarse en los mantos acuíferos y genera otro tipo de afectación al medio ambiente. Por eso es bien importante resaltar estos puntos para saber hacia dónde vamos, y cómo sería la manera de atacarlo o corregir o mitigar ese problema. Y bueno, para lo cual, entonces, debemos saber cuáles son los límites. Entonces, los protocolos de Río de Kioto, como lo mencionamos al principio, hablan de una manera genérica respecto a cómo se deben de establecer los límites de emisión de estos gases. Pero hay que hacer énfasis en lo siguiente: tanto los protocolos que se han definido, en especial el protocolo de Kioto, y se fueron enfocados hacia la parte de los países desarrollados. Entonces hay ciertas reglas que los países desarrollados tienen que seguir. Dentro de esas reglas está el compartir la información, el dar a conocer los avances tecnológicos con respecto a cómo mitigar esos gases y sobre todo transferencia de conocimientos a los países en desarrollo. Nosotros somos un país en desarrollo, para lo cual también se han dado programas económicos para apoyar que las empresas ubicadas en los países en desarrollo cambien sus tecnologías y de esta forma mitiguen lo que es el cambio climático a través de la mitigación de gases de efecto invernadero. Y bueno, ¿cuál es el compromiso específico ahorita que tenemos? Pues reducir el NOx, pero para hacerlo, como lo mencioné en un principio, debemos conocer las causas del origen. Una vez que conocemos las causas del origen, podemos proponer las alternativas tecnológicas o la alternativa tecnológica para poder mitigar o, en su caso, eliminar ese problema. Y posterior a eso, ver si es viable. Existen muchísimos procedimientos internamente, ¿no? Pero vamos a hablarlo de una manera genérica por cuestiones de tiempo. ¿Cómo se produce el cemento? Bueno, empieza de la extracción, proceso de molienda, homogeneización, la alimentación del crudo, proceso de clinkerización, enfriamiento con el clinker, almacenamiento del clinker, transformación del clinker en cemento. ¿Y eso de qué nos sirve? De manera gráfica, podemos estar observando en cuál de estas fases, de manera rápida, podemos visualizar dónde se genera la contaminación. Desde el momento que tenemos los equipos, las fuentes móviles de contaminación, estamos generando unas emisiones, pero son mínimas comparado con lo que se genera cuando entra a la etapa de cocción con el clinker. ¿Por qué? Porque es en esta fase donde utilizamos combustible diésel para poder realizar esta cocción. Entonces, para empezar, ya identificamos una parte. ¿Qué es lo que estamos generando aquí? Estamos emitiendo los gases de efecto invernadero, pero esa es la parte final. La parte de cómo se genera es a través de la quema de combustibles.
Esto me recuerda a algo que se llama el FIFO, que nosotros llamamos en cómputo First Input, First Output, ¿no? El primero en entrar, primero en salir, pareciera que es aquí. Pero en las tecnologías ambientales le llaman un tubo al final del tubo. Es decir, que por lo general las empresas se encargan únicamente de tratar de corregir el problema cuando ya se generó. Y si volvemos al concepto que les decía de FIFO, el primero en entrar y el primero en salir, entonces estamos considerando desde la entrada. Entonces es algo interesante, pero bueno. Entonces ya detectamos el primer First Input y ahora vamos con la parte de First Output, ¿no? Entonces hay diferentes alternativas técnicas que pudiéramos implementar para poder corregir esto, ¿no? Pero hay algo bien importante. Podemos hablar de las alternativas en la entrada y al final. Pero esa es una remediación estática. Las necesidades van creciendo constantemente y lo que requerimos es de que nos vayamos adecuando a esos cambios tecnológicos. Entonces, no es nada más una remediación a través de la tecnología. También tenemos que aplicar una estrategia. Para mí, la combinación, la amalgama adecuada es la combinación de las estrategias con respecto a las propuestas tecnológicas. ¿Por qué? Porque en la estrategia podemos aplicar algo que se llama la producción más limpia. Y es bien interesante esta parte, ¿no? Porque de manera genérica podemos hablar que cuando implementamos esa estrategia, es verdad que hablamos de la parte técnica, de la parte física, pero dentro de cada uno de estos rubros vamos hablando de la parte humana, de lo que llamamos nosotros la conciencia ambiental. Ok, generan ahorros económicos por el manejo adecuado de los insumos, ¿no? Aumenta la productividad y la fuerza de la competitividad. Reduce la contaminación ambiental al minimizar la generación de emisiones de desechos. Permite a las empresas cumplir con la normatividad ambiental, no nada más la local como las normas, sino también las normas internacionales como los protocolos de Kioto, Montreal, y reduce riesgos en la mejora de la imagen de la empresa. Pero eso, a grosso modo, es lo que sería la estrategia de una producción más limpia. Por cierto, ¿quiénes fueron en México a aventar este proyecto que se estancó? Fue el Politécnico a través del gobierno federal y se creó el Centro Mexicano de la Producción Más Limpia. Dentro de este concepto, lo interesante es de que no es nada más la parte de generar los ahorros y aumentar la productividad. Aquí, en este rubro, hay una parte muy interesante. Nos tenemos que estar constantemente actualizando. ¿Por qué? Porque constantemente, de acuerdo a los protocolos, se empiezan a generar cierto equipamiento para poder mitigar esas emisiones de gas. ¿Y eso qué implica? Viene la parte importante. Implica la capacitación del personal. Entonces, una estrategia de la producción más limpia no implica nada más la parte de mitigación en cuestiones físicas, sino empieza con la valorización de la conciencia ambiental entre sus empleados. Y esa es la parte más importante, porque aparte de capacitarlos en el manejo de las nuevas tecnologías, también se les empieza a capacitar y hacerlos sensibles en la parte de conciencia ambiental. Entonces, esa estrategia es la que se debe ir aunada a una solución tecnológica. Y bueno, dentro de las acciones que tenemos, como ya habíamos detectado, pues bueno, podemos hablar que pudiera ser una alternativa que en lugar de utilizar el diésel, que es una de las formas de fuentes de energía para nuestro horno, utilizar gas. Pero me van a decir, el gas viene, es un combustible fósil, es correcto, pero el gas comparado con el diésel no genera ese grado de contaminación. Pero hay alternativas para poder generar ese tipo de gas. Si hacemos un poco de antecedente y hablamos de la basura, la podemos separar en residuos sólidos
de manejo especial y residuos sólidos que son inorgánicos, orgánicos y reciclables. Pero hay un tipo de material que no se utiliza que le llaman no aprovechables. Entonces son los residuos sólidos no aprovechables, los cuales se pueden utilizar en combustible para poder generar energía. Y ese tipo de combustible no nos genera tantas emisiones como estos tipos. Sin embargo, obvio que una alternativa de esta genera también llevar otro tipo de control para las emisiones. Por ejemplo, esto nos puede generar emisiones de partículas. Entonces estaríamos hablando que vamos a manejar filtros de mangas o scrubber o tecnología de otro tipo para mitigar las partículas. Pero lo interesante que también podemos mitigar eso es de que podemos seguir aprovechando esta parte de los recursos sólidos no aprovechables, porque una vez que entran al incinerador y generan la energía, lo que queda son tierras. Y hay otro tipo que generan que son virutas metálicas, lo cual se puede reciclar. Entonces, esta parte es bien interesante. ¿Por qué? Porque podemos generar la basura, la basura que nosotros generamos la podemos aprovechar para generar un combustible que nos dé energía para toda la parte de nuestro horno. ¿Y qué estamos haciendo? Que los estamos aprovechando de tal manera que tenemos una etapa de reciclaje. Entonces, esta pudiera ser una solución. Sin embargo, hay que ver la viabilidad. Entonces, si estamos en un país en desarrollo, lo que podemos hacer es acercarnos a los convenios. Por ejemplo, tenemos un convenio de la paz México-Alemania en el cual se establece que para la Ciudad de México hay acuerdos en el cual hay un apoyo económico para implementar tecnologías para la mitigación de los gases de cambio climático. Entonces, podríamos hacer que esos acuerdos los aprovechamos para estas partes y entrar en ese rubro. Pero bueno, vamos más allá. Cuando generamos la energía a través de esta tecnología, ¿qué es lo que hacemos? Producimos vapores. Bueno, estos vapores los podemos aprovechar en turbinas para generar la electricidad. Entonces, dependiendo también hacia dónde queramos ir, son las propuestas. Yo no descartaría, en lugar de utilizar diésel, utilizar este tipo de tecnología, pero nos implicaría un gasto, puede ser reciclable, pero también podemos tener un beneficio para generar cierta electricidad y ser autónomos o sustentables. Entonces, eso es la parte interesante. Pero estamos hablando de lo que es la entrada, el FIFO, el Fixed Input, ¿no? La entrada, cómo entra la energía. Ahora vamos a hablar de la parte de, como le llaman en la parte de tecnología ambiental, al final del tubo. ¿Qué pasa cuando tenemos y sale el gas? Pues bueno, yo haría una propuesta, mi propuesta es esta, de utilizar lo que es un incinerador catalítico. ¿Cuál es la función? Miren, según la EPA, dice que utiliza un material catalizador que aumenta la reacción total de combustión, facilitando la conversión a temperaturas de reacción más bajas que en las unidades de incineración térmica. Es decir, cuando va entrando el humo, lo que hace, lo ambienta, y en esta parte, que es una placa, hay elementos catalizadores. Lo que hacen esos elementos catalizadores es que reaccione este tipo de gas a temperaturas más bajas, evitando la generación de óxidos. Y en este caso, esto cumple con nuestro objetivo, porque lo que estamos haciendo es mitigar la generación de óxidos nitrosos. Entonces, por eso es una alternativa. Pero todo es como lo blanco y lo negro. Tiene su contraste, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, ¿no? Sus ventajas es que se utiliza lo que mencionamos para destruir esencialmente cualquier compuesto oxidable en una corriente de aire, ¿no? Que era lo que mencionamos con anterioridad, ¿no? Entonces se avienta el aire, entra por la parte de los catalizadores y aquí se queda y es cuando sale. Pero como les decía, tenemos una desventaja. No abarca a todos los que son los compuestos orgánicos volátiles. Cloro y azufre y otros átomos que pudieran desactivar los catalizadores de material noble soportado para el control del foco. Pero en este caso, como nosotros somos bien específicos para la parte del NOx, entonces
pudiera ser que para la parte de la entrada utilicemos esa propuesta de utilizar gas o utilizar residuos sólidos para generar energía, y del otro lado tener un incinerador catalítico. De tal forma que esa sería la propuesta final para poder corregir y mitigar ese problema. Concluyendo, tenemos un compromiso ambiental, Cemento es un ADN, que cumple con los acuerdos internacionales y con las normas oficiales mexicanas. ¿De qué manera? Pues implementando estrategias de la producción más limpia e implementación de tecnologías nuevas, cambio de combustible e incinerador catalítico. Básicamente de eso es la propuesta que les quería hablar. Y por cierto, hay algo que sí me interesó mucho, ¿no? Después de ver todo esto, siempre hablamos en informática de las cadenas de valores, y que es una cadena de valores, digamos que son todos los procesos productivos en el cual se identifica cuando falla uno, inmediatamente entra otro proceso para darle continuidad a la cadena de valores. Ese principio es el mismo que se debe de aplicar para la parte ambiental, y yo lo defino en dos rubros. En una parte que es metal, como lo mencionaba al principio, y otra parte que es de valores. Entonces, para mí, todo proceso que interviene en un ciclo productivo para satisfacer las necesidades de la sociedad en la cual se considera el medio ambiente, se le puede llamar como una cadena de valores ecoproductivos. Estamos hablando de tecnología. Pero todo proceso que interviene en un ciclo productivo para satisfacer las necesidades de la sociedad en la cual se involucra de forma directa a la sociedad, se le puede denominar como cadena de valores socioambientales. Juntas, me faltó aquí un más, no se me había ocurrido, pero juntas es la solución para todo proceso en el cual tengamos que mitigar gases de efecto invernadero. Pues, por su atención, gracias, y pues seguimos dando lata. Gracias por su atención. Hasta luego.